La Madre que nos parió es un espacio íntimo, una red de aquellas personas que buscan su identidad biológica. Nuestro objetivo, parir la verdad. Bueno, ahí estamos, desde Córdoba. Buenísimo. Hola María Gracia, Hola, ¿cómo Pato. estás? Bien, todo bien acá. Bueno, gracias por tomarte el tiempo. Para nosotros es importante que tu voz, porque fue la voz que acompañó a muchos buscadores. Vos sabés bien que como todo, cuando uno ocupa un rol, puede ser criticado, seguramente es lo que la gente más va a recordar, y también destacado. No sé, yo escuché por ahí que a veces te van a recordar por lo malo y no por lo bueno, ¿no? Pero muchas veces a nosotros nos quedan cosas por hacer, cosas para andar. A mí me parece que tuviste, si me permitís, un rol muy bueno, estuviste a la altura de lo que se necesitaba, y por eso nos parece importante tu voz. Estuviste dentro de lo que fue CONADI, de lo que es CONADI, de lo que es el programa nacional. Y bueno, no sé si querés que empecemos a contar del programa, de ese lado. ¿Querés comenzar la entrevista por ese lado, te parece? Sí, por ahí está bueno ir viendo cómo uno llega a dónde llega, ¿no? A los lugares donde uno llega y por qué y para qué, ¿no? Como que siempre tenemos que medir como ganancia lo que uno va haciendo, porque bueno, son pequeños mojones ante tanta nube negra y tanta poca información y tanta poca resolución, son pequeños mojones que uno siente que bueno, si bien falta, uno va caminando y haciendo cosas, ¿no? Entonces, yo estuve en Conadi desde dos ámbitos. Yo empecé en Conadi acompañando a la gente que buscaba sus familiares desaparecidos, fui encargada del Banco Nacional de Datos Genéticos y entonces en aquel momento recuerdo que también estuve en el momento justo porque yo militaba en la agrupación Hijos, en la comisión Hermanos y entonces uno evaluaba qué faltaba y siempre nos llegaba la misma respuesta, que lo que faltaba era que no estaba completo el Banco Nacional de Datos Genéticos con los familiares desaparecidos. Y bueno, tuve la suerte de incorporarme a trabajar en Conadi justamente como encargada del Banco Nacional de Datos Genéticos y ahí satisfecha con haber podido analizar la mayor cantidad de personas y familiares en su momento. Y entonces está bueno también sentir la no impotencia de cuando falta algo uno poder hacerlo. Con respecto al programa me pasó parecido y lo voy a explayar, de estar en el momento justo, en el lugar justo. Me parece que está bueno hacer esa evaluación. En el mismo momento que yo me incorporo con nadie, en el año 2004, el área genética que yo formaba parte estaba encargada de los resultados negativos de las personas que buscaban sus orígenes biológicos pensando si eran hijos desaparecidos o no. El negativo era que no pertenecían a ninguna de las familias que estaban buscando hijos desaparecidas. Y entonces ahí es donde yo empiezo a preguntarme, si bien desde la psicología siempre me interesó el tema de la identidad, por eso yo arranqué militando en hijos, en el área hermanos, que hacen lo mismo que abuelas de Plaza de Mayo, pero desde los hijos, ahí empecé yo a conectarme y a ver la cantidad de personas que se presentaban, que buscaban sus orígenes biológicos, pero que no eran víctimas de tráfico de bebés recién nacidos, no de la última dictadura. Y desde siempre quisimos y quería, sobre todo yo, hacer algo al respecto. Pero bueno, la vida misma fue pasando el tiempo, 2005, 2006, 2007. En ese momento el objetivo de CONADI era otro. La vida me lleva a Córdoba, a volver a Córdoba. Yo viví 10 años en Buenos Aires, volví a Córdoba en el 2011. Y al Archivo Provincial de la Memoria, donde la directora estaba como muy también convencida que había que hacer algo con respecto al tráfico de bebés recién nacidos, que la lucha de abuelas de Plaza de Mayo había destapado y que sigue destapando. Para hablar un poco en números, hoy, porque hubo muchos números, pero hoy hay más o menos unas 25.000 personas presentadas. Las abuelas de Plaza de Mayo están buscando 300 que faltan, 300 y pico, y entonces son muchísimas más personas las que están buscando sus orígenes biológicos, víctimas de tráfico de bebés recién nacido, que de la última dictadura. Cuando vengo a Córdoba, entonces, abuela trabajaba muy bien, abuela de Plaza de Mayo, Fidel Córdoba, y entonces, con la facilidad que me dio la directora del Archivo Provincial de Memoria, empezamos a ver cómo le poníamos desde el Estado, en este caso el cordobés, cómo le ponemos cabeza, energía y investigación
a la otra problemática, que es el tráfico de bebés recién nacidos. En ese momento el archivo está ubicado muy en el centro, entran todas las demandas que se te ocurran porque está ubicado en el centro. Y entonces cada vez que venía alguien dudando, buscando sus orígenes, obviamente nosotros armamos un área de identidad Claro, biológica y entonces las empezamos a acompañar. El tema fue cuando apareció una madre buscando a su hijo, algo muy novedoso para todos, porque si bien lo sabíamos, porque si hay hijos que buscan, es obvio que hay madres que han parido hijos que han sido separados de ellas al nacer. Ahí es donde yo empiezo a pensar y a cambiar mis concepciones al respecto de lo que yo creía que había sucedido en esta separación, porque la posibilidad que me dio la vida a mí de escuchar a muchas madres, porque esa fue la primera, pero después se fueron acercando otras madres y además las fuimos convocando, ahí te voy a contar cómo y por qué, em, es darme cuenta y darnos cuenta todos los que trabajaban conmigo esto de que la persona que busca sus orígenes viene con un relato armado, diciendo que su madre la había abandonado y que entonces por eso había tenido que ser criada por otra familia y yo cuando empecé a escuchar a las madres que no estaba escuchando ese tal abandono que estaban mencionando, generalmente han sido víctimas vulneradas económica y socialmente, no les han mostrado el cuerpo de sus hijos, han sido, no han pasado generalmente las madres que se nos acercan, no han pasado por los canales de adopción y entonces no es sencillo tampoco para ellas encontrarlo y aunque hubieran sido niños adoptados, tampoco es sencillo porque la ley en aquel momento les daba un tiempo límite de 3 meses, un año, depende de la provincia, para reasegurar y asegurar de que nunca en su vida buscarían a sus hijos y que ya no pertenecen más a ella, etcétera, etcétera. Muchas cosas que hay que claro. modificar, pero bueno, por suerte fue temprana la presencia de estas madres en mi vida y entonces de a poquito fuimos como desarmando ese discurso del abandono y eso está bueno, porque cada persona nueva que se iba presentando al área de identidad biológica nuestra, que después empezó a funcionar porque se creó la Delegación Córdoba de la Secretaría de Derechos Humanos, la Nación, yo siempre trabajé desde ahí, entonces ya desde la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, ya cuando uno acompaña a una persona y se presenta a una persona buscando los orígenes, al tener más claridad o más apertura en lo que respecta a las representaciones sociales de lo que sucedió, uno fue también en el mismo discurso acompañando desde otro lugar, ¿no? Eso es lo importante de Claro. ir nucleando gente y de ir aprendiendo en el andar porque uno va como abriendo un poco más la cabeza y no tiene, como pasa en la mayoría de las instituciones o la mayoría de los profesionales o la mayoría de las personas que no tienen acceso a conocer estas madres que mencioné, que por ahí siguen con la concepción del abandono y desde ahí uno acompaña a la gente diciéndole que bueno, que para qué busca, que su familia es quien lo crió, que para qué revolver el pasado y todas esas cosas que vos sabrás mejor que todo. Los familiares son los que más pesan, porque aparte, como hablamos siempre, están seguidos de pactos de silencio, que para levantar esos pactos familiares, bueno, siempre es después de una muerte o cuando están ya prontos a morir, ¿no? Que no se quieren llevar esa carga tan pesada. Así que sí, Claro, porque está los pactos bueno. de silencios tienen que ver con varias cosas. La primera es que era un delito, lo que se estaba haciendo ya sea un delito al no pasar por los canales de adopción y hacer apropiación, ya había un delito de por sí que era anotar un hijo como propio. El segundo delito, Claro, que ya viene más del lado de los profesionales o los intermediarios, era el delito de tráfico de bebés recién nacidos, donde incluía dinero. En esa red de tráfico de bebés recién nacidos que lamentablemente hoy estamos viendo en vivo en directo con Logan, que existe, siempre sí, lo supimos, pero ahora lo estamos viendo y viviendo. Em, las parteras que le hacían creer a esas madres que sus hijos habían fallecido, le decían al otro lado a los padres que iban a buscar sus hijos ahí que las madres los habían abandonado. De ahí surge el discurso del abandono de las madres. No es casual, no es que a nosotros se nos ocurrió un día decir las madres abandonan a sus hijos, hay que dárselo a otra familia. Ahí es como que está todo no, armado, los discursos siempre son armados. Eso de los obvio. discursos que siempre son armados, yo lo puedo evaluar, yo sé 20 años que estoy escuchando personas que buscan sus orígenes y 15 años, 10 que estoy escuchando a madres que buscan sus hijos. Este discurso que viene armado se puede palpar recorriendo el país. Una persona va a Bariloche o es de Bariloche, una persona es de Misiones y cuando vos le haces la primera entrevista te dice exactamente lo mismo.
Una persona nació en los Sí. 80, una persona nació en los 60, te dice exactamente lo mismo, que las madres los abandonaron, que la familia de crianza no las quiere acompañar, que como vos decías, se enteraron lamentablemente a los 30, 40 años cuando sus padres fallecen, que nadie quiere hablar. Ese que nadie quiere hablar tiene que ver con lo que decíamos del pacto de silencio, pero también tiene que ver con que no lo sabían. La mayoría de los familiares, porque también he tenido la dicha de entrevistar a familiares que han incluso comprado a sus hijos, nunca interpretaron ni creyeron que estaban comprando un bebé. Siempre les decían en sus discursos, las parteras traficantes, de que era para pagar el parto, para ayudar a la madre, etcétera, etcétera, o incluso hasta mentían diciendo de que era para la madre el dinero, y entonces no es que conscientemente uno iba a poner plata creyendo que compraba un hijo, sino que ayudaba los 9 meses. Y entonces ese discurso vienen de las redes de tráfico. Está bueno que empecemos a ver de que hubo todo un discurso armado que lo tenemos, que lo tenemos. ¿Y por qué digo que está bueno que lo empecemos a ver? Bueno, otra cosa que se repite mucho es cómo los hacen sentir que son los desagradecidos por buscar, cómo el buscar tiene que ver con el pasado, entonces la persona está como psicológicamente mal porque está buscando permanentemente, no cierra el capítulo anterior y sigue pendiente del pasado, donde todos ya sabemos hoy que es algo muy presente, que mientras una persona no sepa sus orígenes biológicos no puede cerrar determinadas cuestiones de su vida. Ahora estamos un poco más grandes, pero al principio se explicitaban que no podían terminar la carrera o no podían terminar el secundario, no podían quedarse embarazadas, siempre como cosas inconclusas. Eso también se repite, pero mucho, las cosas inconclusas de las personas. Y bueno, lo que más vemos de los pactos de silencio es cómo las personas han enfermado sus cuerpos y sus mentes, porque aunque nadie se lo hubiera dicho, siempre se supo, siempre se sabía, y entonces la contradicción entre lo que uno siente con lo que uno ve o lo que uno escucha nunca estuvo cerrada, en el sentido de, mamá, yo soy hija tuya, sí, sos hija mía, pero los sentires iban por otro carril, entonces, bueno, hay mucha enfermedad. Hay mucha enfermedad física de lo no dicho. En el momento que uno llega a esa primera verdad, que generalmente es muy de grande, porque además las personas que intentaron decirles de chicos, también sigue el silencio. Es como que se le dice una vez a los 8 años, vos no perteneces sos hija mía del corazón, vos no tuviste mi panza, pero después no es un tema charlado y conversado en la mayoría. Entonces uno no sabe si lo soñó, si se lo dijeron, los padres fallecieron, porque también lo de los padres fallecidos tienen que ver con que eran padres grandes, los padres de crianza, porque para llegar a Ah, donde llegaron, tener que buscar un hijo, han hecho un montón de cosas anteriores, entonces todo tiene que ver con todo, son personas que han quedado huérfanas muy chiquitas. Eso también coincide mucho. yo recuerdo en alguna charla que vos brindaste, esto que vos decías, ¿qué le pasa a la persona cuando se entera, ¿no? Y que dijiste algo que me quedó mucho, que es como que la vida de esa persona queda en pausa, o queda flotando, ¿no? Eh, porque yo no me gusta ser autorreferencial, pero a veces es donde uno lo tiene como para explicar. Surge esta contradicción que vos decís. Yo lo sentí toda la vida, hasta que me lo confirman, porque no sabía qué era. Lo traté, psicoanálisis de por medio, y nunca le encontré la vuelta a ese sentir que yo sentía, que no sabía de dónde venía, pero que veía, mi ser racional me demostraba, y digo, bueno, no puede ser esto que yo siento, esta desconexión, le decía yo. Entonces, vos decís, ¿qué pasa con esa persona cuando se entera? ¿Qué pasa psicológicamente hablando, ¿no? Porque son como dos mundos diferentes. Siempre que hablo, opino en función de haber escuchado a esas personas en el momento, ¿no? Que se enteran o muy cercano a eso. Es como siempre digo, hay como un alivio por lo que venimos hablando. Si vos venís sintiendo algo y no es coherente con lo que te dicen, en el momento que una persona se entera, el alivio viene inevitablemente porque entonces, yo no estoy tan loca, uno vuelve a confiar en sus instintos y en sus sensaciones. El tema es cómo se enteran y cuándo, que ahí es donde viene también otro trauma grande, porque no es lo mismo enterarse por tus padres, por tu familia, Claro, con alguien que te quiere hacer el bien o por alguien que te quiere hacer el mal, porque lamentablemente las cuestiones de herencias también tienen que ver, la mayoría de las verdades se dicen pensando en lo económico, no en lo psicológico, y entonces, dependiendo cómo fue,
El alivio puede ser más grande o menos grande, pero siempre hay un alivio porque, bueno, ya se empieza a ver coherencia entre el gesto, lo físico y las sensaciones y bueno, hay un alivio. El tema no es enterarse, el trauma no es enterarse. El trauma es que una vez que uno se entera, no se entera que no pertenece a esa familia, se entera que no es adopción, porque la verdad que la mayoría de las personas han sido anotadas como hijas propias, estamos dentro del marco de la apropiación. Entonces eso significa que no es que uno va a encontrar rápido, una persona que recién se entera, yo como te digo, he atendido gente que al mes de enterarse vienen a verme, han venido a verme y con toda la ilusión de que pronto va a terminar la pesadilla de la búsqueda, y ahí empieza el martirio, que tiene que ver con la búsqueda. Y te lo puedo demostrar también con lo que respecta a las adopciones. Una persona que sí es adoptada y que uno encuentra el expediente de adopción en la mayoría de las situaciones, porque siempre hay Diferente, también totalmente irregularidades ahí, pero en la mayoría, o claro. por lo menos la sensación de decir, puedo hacer algo, como ir a buscar un expediente, bueno, y ahí nomás enterarse quién es su familia biológica, el motivo de por qué fue la separación no lo vamos a encontrar en el expediente de adopción, porque la verdad que la mayoría son mentiras. Lo vamos a encontrar cuando Sí, encontremos claro. a madre, pero es tan rápida la resolución, incluso es tan rápido que a veces no le da tiempo de asimilarlo, porque se enteran que no es, viene la adopción, encontramos el legajo, encontramos la madre, es todo muy rápido. El martirio de la búsqueda no se lo deseo a nadie, el martirio de la búsqueda es lo que nos trauma, los que nos tiene inquietos, lo que nos ilusiona, nos desilusiona, que nos ilusionamos ahí, que hacemos un ADN que no es, porque buscar sin información en el medio de una sociedad y una familia con pactos de silencio, donde ya pasó el tiempo y la partida ya no está, y aunque estuviera, te dice que le tenés que agradecer, porque gracias a ella vos estás viva y en esa familia, y entonces como lo no dicho me parece a mí lo más perturbador. Eh, Incluso en las revinculaciones ya se ponen a la par lo que es la adopción de la apropiación. A la hora del encuentro ya no hay tanta diferencia. La diferencia siempre la vamos a encontrar en el buscar. Hay personas que se han muerto después de 30 años buscando. Hay madres que se la pasan buscando y no saben a dónde, porque por más que el juzgado en su momento diga que no, que como ya lo dio una adopción no podría, bueno, uno puede pensar, después de tanto tiempo, cuando los niños ya son más vistos como sujetos de derecho y no como objetos, de que podremos modificar alguna ley, cosa que la madre pueda acceder a ese hijo. Ahora, no, porque no sabemos dónde está, no sabemos quién es, madres que lo han inscrito a sus hijos y que la partida figura intacta porque nunca hubo un movimiento de adopción, ¿se entiende? Entonces, a mí me parece que el foco de la psicología tiene que estar puesto en el buscador, que es muy complejo. Yo siempre cuento que a mí al principio, los primeros años, me habían enseñado algo que yo lo veo como errado, con nadie era muy chiquita, me decían que yo tenía que decirle a la gente que a lo mejor su identidad era que nunca iba a encontrar. Yo lo repetía como un loro, tardé 2 o 3 meses en darme cuenta porque yo ya entré como psicóloga a la nadie, pero bueno, uno va aprendiendo, más el concepto que la madre lo abandonó y que la madre nunca lo va a buscar, uno va repitiendo, pero ¿cómo vamos a creer que una persona va a forjar su identidad pensando que nunca va a encontrar sus orígenes? Lo que sí tenemos que saber que una persona que busca sus orígenes y que es apropiada y que no tiene cómo encontrar sus orígenes rápido y que se convierte en buscadora, por supuesto que hay una identidad que se está formando todo el tiempo de que yo soy buscadora y que está bueno que se forme también, porque así nos vamos juntando y así nos vamos encontrando, ¿no? Si uno no asume que es buscadora, no se encuentra con otro buscador, pero eso es una cosa, pero con la esperanza de que hay que buscar y que encontrar y que las madres tienen que entender de que hay hijos que lo están buscando, que sus hijos no están mejor, porque otra cosa que se repite mucho en los En las discursos que madres. le han dado a las madres es que su hijo está mejor, que para qué lo va a buscar, que ya es un hombre que ya tiene familia. Y entonces yo siempre digo, si su hijo estuviera mejor, no habría 30.000, Mm. 40.000, 50.000, vaya a saber cuántos somos buscando los orígenes biológicos a los 40, 50, 60, 70 años. Nunca se termina de buscar. Entonces ahí es donde está el conflicto de las enfermedades, ¿no? En la búsqueda. eh, Tantos conceptos fuertes, ¿no? Porque a veces las mismas palabras son fuertes. Cómo empezar a bajar ciertos conceptos, el tema de tráfico. Digo, yo, por ejemplo, soy del 81, ¿no? Y estaba dentro de la época más nefasta que hemos vivido. Y digo, era una sociedad que nadie hablaba. No sé si la sociedad de hoy en algún punto se puede decir que es mejor o peor,
pero a mí me parece que, yo no sé si se ha modificado algo. Eh, eh, digo, tuvimos hace poco Lucio, alguien lo tuvo que haber visto, sin embargo nadie habló. Digo, Loan, eh, no era una práctica que se daba por primera vez, alguien tiene que haber visto, sin embargo nadie habló. Digo, parecería ser que a la sociedad hay cosas que no les gusta hablar, que No es le gusta hablar y incómodo. además el tema del tráfico de bebé recién nacido, tenemos dos problemas grandes con respecto al tráfico de bebé recién nacido. Uno, que la mayoría cree que queda dentro de la esfera privada de cada familia, no lo toma como algo público, no lo toma el derecho y la identidad como algo que trasciende a lo familiar. Ese es un Mm, problema que tenemos. Y el dos es que yo te lo digo porque cuando yo hablaba de los hijos desaparecidos, todo el mundo me escuchaba, me hacía preguntas. Cuando yo voy a lugares a hablar de tráfico, la gente se queda un poco más callada y yo me hace referencias personales. Todo el claro, mundo tiene un pariente, un familiar, alguien, y entonces en vez de pensar el problema como general y como social, lo pensás en la tía Pepita, en la tía Marucha, sí. cómo puede ser mala, pero si ella lo hizo por el bien. Y esto también me parece que está bueno aclarar con respecto a lo que había dicho hace un rato yo, de que le dicen a las madres que su hijo está mejor. Y yo digo, claro, el discurso de que su hijo está mejor, obviamente es motivo de silencio. Como una persona que sabe que un hijo no pertenece a, teniendo la concepción de que la madre abandonó al hijo y que su hijo está mejor, obviamente el silencio va a ser primero que la hablar. Porque además somos una sociedad donde consideramos que la mentira es mejor que la verdad. Es una sociedad donde nosotros consideramos que la mentira es buena y la verdad es mala. Y entonces ese es uno de los discursos que tenemos que romper. Y otra cosa, que también llegamos a la conclusión, porque también obviamente hay mucha queja de por qué el Estado no agarra las herramientas que tiene y las utiliza para encontrar estos orígenes. Bueno, nosotros estamos dando un paso más a ese reclamo que es válido y que obviamente hay que lograrlo, porque estamos viendo personas que sí pudo utilizar todas las herramientas del Estado. Hay personas que se han podido hacer el ADN en el Banco Nacional de Datos Genéticos, han llegado a toda la documentación, madres e hijos, tienen toda la posibilidad de saber quiénes son y no llegan a la verdad por más herramientas que el Estado le haya incorporado. Entonces, si bien en paralelo estamos tratando que el Estado tenga las leyes que correspondan, use las herramientas que tiene para llegar a la verdad, creemos que hay que dar un paso más y tenemos que lograr que la sociedad cambie las representaciones sociales en este sentido y que empiece a hablar de lo que sabe, que no crea que el silencio es salud, como tantos años nos hicieron creer que en los hospitales hay un cartel con el dedo, el silencio es salud. Y ya entendemos ahora hace muchos años que no, que el silencio enferma y esto es general y que la verdad siempre va a reparar. Y uno empezar a sanar, porque ahí es donde puedes empezar a cerrar esto que estábamos hablando. Pero la verdad, Pero porque te yo te incorporo quería, algo más, que el silencio, lo que tiene el silencio es que la mente humana es matemática, es como muy esquemática. Uno pareciera que no, pero es como muy esquemática. Imagínate que tenga como cuadraditos, cuadraditos, cuadraditos. El silencio, esos cuadraditos están en blanco. La mente humana no soporta lo blanco, no soporta el silencio. Entonces, si la mente humana tiene cuadraditos blancos, lo rellena con lo que sea. Por eso vienen las sí, concepciones de las representaciones sociales, porque al haber silencio, uno lo rellena. Entonces no es cualquier cosa el pacto de silencio. Uno va rellenando con cosas que no son reales y va forjándose su identidad con cosas que no son verdaderas. yo te quería preguntar si a vos sentís que te quedó mucho por hacer, poco, si volverías en algún momento, está dentro de lo que vos por ahí avistás en un futuro, volver sobre el tema. Lamentablemente a veces más de lo que nos gusta se cruza lo político. Hoy en día estamos en una situación, me parece, en donde los derechos humanos no está en el eje. eh, por ahí se van a desandar algunos caminos que lograron mucho hacerlo, ¿no? Pero vos te quedaron cosas por hacer, tenés ganas de volverte a involucrar en este tema o en otro tema. Yo sigo en el tema, todavía no sé desde dónde, pero sigo en el tema, ahora estoy estudiando de nuevo. Em, y acá en Córdoba por ahora sigo en el tema. A mí, yo creo que lo principal que quedó por hacer, que estábamos a punto de solucionarlo, es el tema del ADN para todos, ¿no? Un ADN gratuito,
argentino y para todas y todas las personas que buscan sus orígenes biológicos en una sola base, porque hay muchas instituciones que a su forma están intentando aportar al tema de la identidad. Lo que pasa es que están fragmentadas, como estamos todos fragmentados, porque el capitalismo intenta que nos fragmentemos, no que nos unamos. Y entonces estamos todos como fragmentados, poniendo un montón de esfuerzo desparramado, y me parece a mí que si bien eso es válido y es muy difícil de cambiarlo, porque cada institución, si está hace 10 años, 15 años, no va a querer tampoco dejar de hacerlo, y entonces a mí me parece que la propuesta de un ADN gratuito, así como el Banco Nacional de Datos Genéticos, pero para tráfico específicamente, que puede incluir otras técnicas que no sean solamente madre, padre e hijo, y entonces yo creo que eso sí quedó pendiente. Nosotros estamos intentando hacerlo en Córdoba ahora. En cuanto lo logremos en Córdoba, vamos a recorrer el país de la misma forma, haciéndolo en todos los países, en todas las provincias, ¿no? Pero yo creo que eso es algo que se necesita de manera urgente, no tanto la documentación en sí misma, que la mayoría es útil porque se resuelven cosas, pero Sí, no, pero no, todos sabemos de que es un no trabajo está de ahí. hormiga y que no nos va a alcanzar la vida. Entonces, a mí me parece que sí, que me gustaría en el 2025 festejar que hemos logrado, bueno, el 2024 logrado en Córdoba, y me gustaría el 2025 festejar que ya tenemos dónde dejar nuestras muestras sanguíneas. Eso tiene que ver con varias cosas la propuesta. Primero, porque es mucho más sencillo encontrar, mucho más sencillo porque la ciencia habla. Claro, Segundo, porque como viste que yo le era encargada del Banco Nacional de Datos Genéticos, los familiares desaparecidos, yo no te puedo explicar psicológicamente la sensación de decir, dejo mi muestra en algún lado, la sensación de, bueno, me puedo morir tranquila, pero quedó mi muestra sanguínea, ¿no? Entonces, por eso yo digo que tiene que ser un banco de ADN, ¿no? Que reserve las muestras por si hay futuras técnicas o lo que sea. No un uno a uno, ADN uno a uno, donde se pierde después todo ese ADN, sino que la resguarde el Estado en algún lado. Pero a mí me parece que una persona que busca sus orígenes biológicos, que se encuentra conmigo, y que yo fatalizo en el sentido de, mira, no hay nada para buscar. Vos lo que vos tenés que hacer es tratar que tu mamá te encuentre. Y vos imagínate ese pedido. No lo podemos encontrar. Bueno, entonces, ante ese pedido, decirle, pero mientras tanto, vos dejás tu muestra de ADN acá, es muy aliviador. Es muy claro. aliviador, entonces tiene doble sentido, tiene el sentido del encuentro y tiene el sentido de aliviar, de que se hizo hasta lo máximo posible para poder el día de mañana, cuando la madre aparezca, encontrar. Y si vos te morís, bueno, quedó ahí, ¿se entiende? Entonces es como muy Claro. reparador psicológicamente si pudiéramos contar con eso, sí. Bueno, yo acá tengo algo que vos me habías dado, no sé si se llega a ver porque ahí está. Sí. El libro es un libro muy bonito, que hemos tomado unas frases gentilmente nos cediste el uso de algunas frases y vamos a seguir usando. ¿Este libro qué significó para vos? Porque está muy bueno. Yo lo leo, lo he leído ya 2 veces. En muchas de sus páginas, entiendo que no solamente me ha pasado a mí, uno se va encontrando en la lectura. ¿Qué significó este libro para vos? Ese libro es muy importante para mí, si bien ahora estoy tratando de escribir otro, pero es muy importante por varias cosas. Primero porque la primera idea de escribir fue colectiva, es colectiva. Estamos escribiendo un libro con dos integrantes del grupo Hermanas y Madre el Alma, que son víctimas de la partera Mafalda de Jornada de acá en Córdoba. Y bueno, como ya sabemos, los colectivos es muy lento y entonces está casi terminado, pero bueno, las tres tenemos que estar de acuerdo y etcétera. Y entonces me pasó que me agarró la pandemia y la ansiedad de querer avanzar con aquel libro, y entonces como los tiempos colectivos no daban, bueno, dije, me voy a poner a escribir algo mientras tanto. Y bueno, surgió el libro que la verdad que nunca me imaginé que iba a surgir, la verdad que no. Obviamente siempre acompañada de personas, yo no puedo, nadie puede hacer nada sola, ¿no? Pero hubo mucha gente que en su momento me respaldó, incluido mi padre, y entonces estuvo bueno el proceso también del libro. Pero era una necesidad, son 5 historias que no son casuales las historias. Son como 5 historias donde vienen a resignificar esto que yo te conté hace un ratito, de que todo el mundo tiene el mismo discurso, no importa en qué año naciste, quién te crió y en qué provincia. Entonces, como que yo quería resignificar esas 5 ítems generales. El primero era todo lo que implicaba buscar. Lo que implica buscar, de que se tienen que convertir en detectives privados y toparse todo el tiempo con pactos de silencio o con historias que no nos corresponden de pactos, porque todas las familias tienen pactos de silencio. Uno es la identidad.
Entonces uno va destapando ollas familiares de una familia que ni siquiera sentís como propio, sí, pero que no te corresponde. Entonces, bueno, tiene que ver con eso, ¿no? Lo que implica es convertirse en investigador privado. El segundo y el cuarto son de, quinto son de madres. Una madre de 13 años donde la familia estuvo implicada, otra madre donde no estuvo implicada la familia y por eso esa madre pudo salir a buscar a su hijo, porque generalmente cuando tus padres te llevan a algún lugar, vos imaginate, vos tenés 14 15 años, tus padres que vos creés plenamente te llevan a algún lugar y después la vida te hace demostrar que en ese lugar te robaron tu hijo, es muy difícil ir a hacer una denuncia, porque vos estarías denunciando también a tus padres. Bueno, entonces, los dos ejemplos de madres de por qué una buscó toda la vida sin buscar, o sea, sin salir, o sea, por dentro, y como otra pudo salir desde el principio, ¿no? Y, mm, y bueno, los otros dos tienen que ver, uno tiene que ver con esto que estábamos hablando hace un ratito, de que siempre se sabe, aunque nadie te lo diga, como una niña preguntó desde el minuto cero, 2 años, 3 años, si pertenecía a esa panza, y entonces eso hace pensarnos de esto, de que siempre se sabe y con qué se encuentra uno, y cuando no te lo dicen, y cómo te va cuando te lo dicen, y ya justo ejemplifica los padres fallecidos, y entonces esto de no poder decir, aunque uno quiera decir todo, si los padres están fallecidos, no terminas de cerrar ese ciclo de por qué, para qué, qué te pasó, por qué no me lo pudiste contar, ¿viste? Como que está complejo en ese sentido. Y el último es lo que siempre digo, las personas que siempre lo sienten y se lo niegan, se crían pensando que son personas que están re locas, que no se pueden adaptar a la sociedad, que por qué son tan malas personas, que no se sienten hijas de ella. Entonces, bueno, ese puntualmente a mí me gusta mucho porque justamente al sacarla de una cultura y poner en otros donde la enfermaron, porque es una cultura, ella tiene rasgos originarios, donde ya sabemos que los pueblos originarios son como silenciosos, hablan lo justo y necesario, una cultura del silencio. Ujú. Y esta piba que estaba requete contra incorporada en su cultura a nivel genética, como la sacaron de su cultura, la llevaron a otra, bueno, la fonoaudióloga, los médicos, con el hijo se repetía. Y entonces el hecho de no saber siempre recae sobre los cuerpos y las mentes de las personas buscadoras. Esa es la principal víctima. Bueno, para ir cerrando y porque tampoco te queremos entretener tanto, nosotros cerramos con dos preguntas clásicas. eh, ¿Qué es la identidad, si puedes llegar a definir vos, para una persona? ¿Y qué es la verdad para una persona? Bueno, la identidad es un proceso que siempre es relacional. Yo siempre me pregunto cómo han hecho las personas que buscan sus orígenes, porque lo primero que te forja la identidad son los vínculos primarios, que es la familia. Y entonces, ¿cómo se hace para formar una identidad desde el mundo de la mentira? ¿No? Porque siempre es relacional, está en proceso permanente para mí. Eh, Está la identidad biológica, que es lo que falta, que es lo que no sucede en este tipo de víctimas, y entonces uno no puede reencontrarse tampoco desde lo parecido, que ahí, desde la psicología, nosotros llamamos identificación, y entonces si uno no se puede identificar inconscientemente con el otro, ¿cómo se puede forjar también esa identidad? Sumado a lo que dije hace un ratito, el tema de las mentiras, donde una familia para sostener una mentira de tantos años tiene que mentir, 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 y entonces, bueno, una entidad engañosa. Por eso se alivia y se repara cuando una persona se entera porque empieza a forjar su identidad realmente como desde la verdad, que para mí la verdad, como dije hace un rato, siempre es buena, siempre repara. No hay verdades drásticas para ocultar y verdades suaves para decir. Para mí, la verdad es lo que te forja tu identidad. Si uno se crece en el mundo de la verdad, puede tener una identidad más firme, más fuerte, más real, y eso evita un montón de enfermedades físicas y psicológicas. Así que la verdad y la identidad van de la mano para mí y están siempre en permanente construcción, ambas. No hay una verdad única ni una identidad única. Muchas, muchas gracias. Siempre yo te decía lo mismo, gracias, gracias. Para mí una alegría haberte podido hacer esta entrevista y seguramente habrá más momentos de encuentro y muchas cosas para celebrar. Me gustaría decir algo cortito antes de despedirme, Sí, que es sí, que con esto que si estábamos haciendo algo, sí estamos haciendo los encuentros nacionales
de Sí, personas que buscan sus orígenes, y no es casual que lo estemos haciendo, es porque hace muchos años también entendí y entendimos de que la búsqueda no se puede hacer sola, que la búsqueda tiene que ser colectiva por muchas razones. La primera es la contención, porque está buenísimo ujú, juntarse con otros parecidos. sí, La segunda es la investigación, porque cada persona que se suma a un grupo suma información sobre su propia historia y la de otros. Y la tercera es la transformación. Si uno está unido en función de esta problemática, vamos a poder lograr hacer transformaciones estructurales de la sociedad y no quedarnos con la coyuntura, ¿no? Así que bueno, me olvidé de rescatarlo antes, pero la grupalidad ante todo. después ahí vamos a colgar que pasame dónde se anotan o pues, si tienen un canal o un grupo de WhatsApp, así que eso después va a también estar a disposición. Así que bueno, te mando un Perfecto. beso muy grande. Dale, un abrazo. Acabas de escuchar La Madre que nos parió, un podcast producido por Fundación Democracia Sustentable. Si querés conocer más, seguinos en nuestras redes. fundacionds.ar